Estos tres billonarios fracasaron en la universidad y en este vídeo vamos a analizar por qué, teniendo en cuenta su perfil psicológico. Para ello te voy a contar su historia. Mark Zuckerberg, cuando estaba estudiando en la Universidad de Harvard, era un chico bastante reservado y casi siempre solía quedarse programando mientras sus amigos iban a beber a las fiestas. Y esto nos deja ver su primer rasgo de la personalidad, que es que Mark es una persona muy introvertida. Una de estas noches, mientras estaba programando, a Mark se le ocurrió hacer un programa que utilizaba las fotos de los estudiantes de su universidad. Y Mark, para conseguir acceso a las fotos y con tan solo 19 años, hackea el sistema de seguridad de toda la universidad. Y esto nos deja ver otro rasgo de su personalidad. Mark es una persona muy poco neurótica. Justo después de esto, Mark empieza a ganar fama en la universidad y en este momento dos hermanos deportistas que tenían mucha fama, los hermanos Winklevoss, querían hacer una red social para conectar a todas las universidades del país. Ante esto, los hermanos reclutan a Mark como programador, pero cometen un error muy gordo, que es que no firman un contrato y confían en la buena voluntad de Mark. Y Mark, en vez de empezar a programarles la web, les roba la idea y empieza a diseñar su propia red social. Pero Mark en este momento tenía un problema, que es que necesitaba dinero para lanzar esa red social. Ante esto, le pide dinero prestado a Eduardo Saverin y le dice que le va a hacer director financiero de la empresa. Eduardo acepta el trato y el 4 de febrero de 2024 lanzan una de las redes sociales más famosas de la historia. Facebook empieza a crecer extremadamente rápido y ante esto Zuckerberg deja la universidad y se muda a Silicon Valley y sin decirle nada reemplaza a Eduardo por una persona que había conocido en la ciudad y corta completamente las comunicaciones con los hermanos Winklevoss. Y aquí podríamos ver otro rasgo de su personalidad, que es que aunque no lo parezca, Mark es una persona extremadamente agresiva. Y esto nos deja ver la primera razón por la que las personas con mucho éxito a veces fracasan en la universidad, que es que cuando reconocen una oportunidad dejan de lado el resto de cosas y se centran únicamente en esa oportunidad. Pero en realidad esta no es la razón principal por la que suelen fracasar. Para ver cuál es, vamos a continuar. Bill, cuando tenía 11 años, casi siempre solía sacar las mejores notas de toda su clase, pero tenía un problema, que es que la escuela le resultaba demasiado aburrida. Ante esto, los padres le metieron en una escuela privada que se adaptaba mucho mejor a sus capacidades. Y aquí podríamos ver una de las principales características de Gates, que es que Gates probablemente era una persona superdotada. Unos años después, Bill entra en la universidad y conoce a una persona que también le gustaban los ordenadores, que se llamaba Paul Allen. Bill y Paul comienzan a desarrollar programas informáticos y con tan solo 15 años acaban vendiendo su primer programa por alrededor de $5.000, que a día de hoy eso serían casi 30.000 euros. Y aquí podemos ver su primer rasgo de la personalidad. Bill es una persona con mucha apertura a la experiencia, que es un rasgo de la personalidad relacionado con la creatividad. Bill en la universidad hizo algo de vida social y también empezó a jugar al póker para ganar algo de dinero, pero poco a poco Bill lo fue dejando y se centró más en ir a la sala de los ordenadores para desarrollar programas informáticos, hasta que llegó un punto en el que se escapaba por las noches de su habitación y dejaba de dormir para ir a programar. Y esto nos deja ver otro rasgo de su personalidad. Bill es una persona ambivertida, es decir, está en la mitad entre la introversión y la extraversión. Bill en este momento empieza a dejar de lado sus estudios para dedicarse únicamente a programar y sus padres le dijeron que si no volvía a la universidad le iban a dejar de dar todo el dinero que le estaban dando para que Bill se pagase los estudios. Y Bill no les hace caso y en 1975 junto con Paul fundan una empresa que se llamaba Microsoft. Y aquí podríamos ver otro rasgo de su personalidad. Bill es una persona muy poco neurótica. Justo en esta época le sale un contrato con una empresa que estaba fabricando los primeros ordenadores personales y Bill y Paul tenían que diseñar un sistema operativo para un directivo que se llamaba Ed Roberts, que era un tío que medía casi 2 metros y pesaba 150 kilos. Y como Roberts era muy exigente, Bill casi siempre se enfrentaba a él y se cuenta que Bill le gritaba
directamente a la cara, a pesar de que en comparación era un chico extremadamente delgado. Y aquí podemos ver otro rasgo de su personalidad. Bill es una persona moderadamente agresiva. 5 años después de su fundación, Microsoft consiguió un contrato muy importante con IBM para desarrollar un sistema operativo para un nuevo ordenador. El contrato era muy importante y Bill tenía muchísima presión encima. Bill y Paul comienzan a desarrollar el sistema operativo, pero empiezan a encontrarse con que no funcionaba bien en los ordenadores. Y como la empresa tenía que lanzar el ordenador, Bill y Paul comienzan a ponerse nerviosos. En este momento estaban trabajando 12 horas al día y estaban completamente saturados. Y Bill coge un montón de libros y se va durante una semana a una cabaña en un pueblo remoto de Estados Unidos. Paul le dice a Bill que no se puede ir justo en este momento y que le necesita para terminar el sistema operativo, pero Bill le dice que confíe en él. Cuando llega a la cabaña, Gates se encierra y empieza a pensar en cómo podría solucionar el problema que tenían del sistema operativo. Y Gates, como no tenía distracciones, empieza a trabajar más de 14 horas al día y al final de esta semana Gates acaba solucionando el problema. Y cuando volvió con Paul, compraron otro sistema operativo y lo modificaron y al final acabaron entregándoselo a tiempo a la compañía. Y este sistema era el MS2, uno de los sistemas operativos más famosos de la historia. Y esto nos deja ver otro rasgo de la personalidad de Bill. Bill es una persona extremadamente responsable, pero estos 5 rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad. Para ello vamos a continuar. Justo después de esto, Bill comienza a vender el sistema operativo a otras empresas y a partir de este momento Microsoft empieza a crecer extremadamente rápido y Bill empieza a contratar a un montón de personas y en tan solo 5 años Microsoft acaba alcanzando los 120 empleados. Aquí podríamos ver que Bill podría encajar en el arquetipo de creador, pero en realidad este no es su arquetipo principal. A pesar de que la empresa estaba generando un montón de dinero, Bill nunca volaba en primera clase y si escuchas las entrevistas con sus empleados, la mayoría dicen que Gates dormía en el sofá de la oficina o incluso debajo de su mesa. Y aquí podremos ver otro de sus arquetipos, que es el de persona humilde, pero aunque encaja bien, este no es su arquetipo principal. En 1983 a Paul le detectan un cáncer y tiene que dejar Microsoft y Bill en este momento tiene que empezar a dirigir la empresa él solo. Justo en esta época Gates se llevaba muy bien con Steve Jobs, que también estaba empezando a tener éxito con los ordenadores de Apple, y Steve le reveló un montón de información sobre cómo funcionaban sus ordenadores y Bill se aprovechó de toda esa información y le copió la mayoría de funciones del sistema operativo. Y aquí podríamos ver otro de los arquetipos en los que podría encajar Gates, que son el arquetipo de gobernador por hacerse cargo de la empresa y el arquetipo de rebelde por traicionar a Steve Jobs, pero en realidad estos no son sus arquetipos principales. En 1994, después de casarse con su pareja, a su madre le diagnostican un cáncer y ese mismo año acaba muriéndose. Y Bill, para continuar el legado de su madre, que trabajaba en una ONG, creó una fundación sin ánimo de lucro para redistribuir toda la riqueza que estaba generando con Microsoft. En este momento, Gates empieza a enfocarse en las enfermedades como la malaria y en 2015 Bill empieza a advertir en una conferencia que había muchas probabilidades de que ocurriese otra pandemia a nivel mundial y como era de esperar, en 2019 nos llega el COVID y aquí podríamos ver otro de sus arquetipos principales, que es el arquetipo de sabio, y aunque este sí que es uno de sus arquetipos, sigue sin ser su arquetipo principal. Un par de años después, Bill empieza a trabajar más a fondo en el cambio climático y en la inteligencia artificial y en 2022 acaba anunciando que va a donar absolutamente toda su fortuna a la fundación sin ánimo de lucro. Y aquí podemos ver otro de sus arquetipos principales, porque Bill podría haberse retirado y estar tirado en una playa y tomando el sol, pero en vez de eso sigue trabajando y le destina todos los recursos que tiene a reducir el sufrimiento a nivel global. Y esto nos deja ver el verdadero arquetipo de Gates, que es el arquetipo de cuidador. Y con esto podemos ver otra de las razones por las que las personas extremadamente exitosas
cosas suelen fracasar en la universidad, que es que buscan una causa superior a la que dedicarse, pero en realidad esta sigue sin ser la razón principal por la que suelen fracasar. Para ver cuál es, vamos a continuar. Steve Jobs, cuando tenía 19 años, empezó a estudiar en la universidad, pero justo 6 meses después abandona los estudios y se va a hacer un viaje espiritual hasta la India, y durante este viaje empieza a tomar varios tipos de drogas como el LSD, y aquí podemos ver el primer rasgo de la personalidad de Steve. Steve es una persona con mucha apertura a la experiencia. Después del viaje, Jobs, con el pelo despeinado, sin ducharse y sin cita previa, se presenta en las oficinas de una empresa que se llamaba Atari y le dice al recepcionista que quiere hablar con el jefe para que le den un trabajo, y Jobs, como era muy carismático, les acabó convenciendo y le contrataron. Cuando empezó a trabajar en la oficina, los compañeros de Jobs empezaron a quejarse de que olía muy mal, y además de esto, Steve se llevaba mal con casi todo el mundo. Ante esto, el jefe de la empresa pone a Jobs a trabajar en el turno de noche para que no tenga que coincidir con sus compañeros, y aquí podemos ver su segundo rasgo de la personalidad. Steve era una persona agresiva, y esto no necesariamente es malo, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a Jobs en unas pocas semanas el turno de noche empieza a dejar de gustarle, y 6 meses después se presenta en la oficina de su jefe y le dice que se va a hacer otro viaje espiritual hasta la India, y como el jefe en ese momento tenía un problema con una empresa en Alemania, le ofreció como trato a Steve que viajase hasta Alemania para resolver el problema. Steve acepta el trato y después de ir a Alemania vuelve a la India y vuelve a consumir otra vez el LSD, pero durante este viaje coge una enfermedad que se llamaba la hepatitis y se tiene que volver a Estados Unidos. Jobs, después de recuperarse, vuelve a la oficina y empieza a trabajar otra vez para su jefe, y aquí podríamos ver otros dos rasgos de la personalidad de Steve, y estos rasgos son la extraversión por su habilidad natural para negociar y la baja neuroticidad por su viaje a la India y las condiciones que vivió durante el viaje. Justo en esta época, Jobs conoce a una de las pocas personas que podían soportarle, que se llamaba Steve Wozniak, y que curiosamente tampoco se duchaba muy a menudo. El jefe de Jobs y Wozniak les propone a los empleados de la compañía volver a programar un videojuego para que utilizase menos energía en los chips, y si conseguían hacerlo les iba a dar un premio de $5.000, pero esto solo lo sabía Steve Jobs, y Wozniak y Jobs durante el turno de noche vuelven a programar el videojuego y después de 2 semanas acaban consiguiendo que consuma menos energía, y Jobs, a pesar de que Wozniak le había ayudado, no le dijo nada de lo del premio y se quedó los $5.000 para él solo. Y aquí podríamos ver uno de los arquetipos principales en los que podría encajar Steve, que es el arquetipo de rebelde, pero aunque encaja bien, este no es su tipo de personalidad predominante. Después de esto, Jobs y Wozniak abandonan Atari y en el garaje de su casa fundan la empresa de Apple para diseñar uno de los primeros ordenadores personales de toda la historia. Jobs y Wozniak tenían un problema muy gordo, que es que no tenían nada de dinero. Ante esto, Jobs vende su furgoneta Volkswagen por $1.500 y Wozniak vende una calculadora que tenía. Con el dinero, Jobs va a una tienda y compra unos chips para montar su primer ordenador casero, y después de un montón de horas trabajando en su garaje acaban haciendo que funcione. Pero aquí Wozniak y Jobs seguían teniendo otro problema, que es que querían fabricar 200 ordenadores y para eso necesitaban un montón de dinero. Para ello, los dos se reúnen con un inversor que se llamaba Mike y después de negociarlo durante un rato, el inversor les presta $250.000, y Jobs y Wozniak en la reunión le habían hecho una promesa al inversor, que es que iban a vender el ordenador en una feria que había en unos meses y necesitaban construir todos los ordenadores a tiempo para llegar a la feria. Los dos empiezan a trabajar otra vez en su garaje y empiezan a montar los ordenadores con sus propias manos, y como casi no tenían tiempo, tuvieron que empezar a trabajar por las noches. Finalmente llega el día de la feria y Steve presenta uno de los ordenadores más importantes de toda la historia, el Apple One, y al final el ordenador acaba siendo todo un éxito y le acaban devolviendo todo el dinero al inversor. Y aquí podríamos ver el verdadero
tipo de personalidad de Steve Jobs, que es el arquetipo de creador. Pero esto tiene un problema muy gordo, que es que cada tipo de personalidad tiene un lado oscuro. Para ver cuál es este lado oscuro, vamos a continuar. En 1985 despiden a Steve Jobs de su propia empresa, justo después de haber ayudado a lanzar uno de los ordenadores más famosos de la época, el Macintosh 128K. Después de su despido, Jobs monta otra empresa de ordenadores que se llamaba Next, y aunque no tuvo mucho éxito, desarrolló un software que más tarde sería imprescindible para Apple. En 1997, 12 años después de que despidieran a Jobs, Apple estaba a punto de declararse en bancarrota y tenían muchos problemas para vender los productos que sacaban. Gil Amelio, que era el que dirigía Apple en ese momento, decidió comprar la nueva empresa que había fundado Steve Jobs. Después de unos meses, volvió a ser director de Apple y en la primera reunión de la empresa le pidió a sus asesores que le mostrasen todos los productos que había lanzado Apple en el periodo en el que él no estuvo, y cuando vio lo que habían hecho con los productos de Apple se echó las manos a la cabeza y empezó a enfadarse un montón. Y después de esto, Jobs despide a más de 3.000 empleados y elimina el 70% de los productos que producía Apple en ese momento, y le empieza a gritar a todas las personas en la reunión de la empresa. Y un año después lanzan el iMac, uno de los ordenadores más importantes de la historia de Apple, y con este regreso Jobs acaba salvando a Apple de la bancarrota. Y aquí podríamos ver cuál es el lado oscuro de la personalidad de Jobs, porque Jobs creía que tenía derecho a mentir y a insultar a los demás, como hizo con Wozniak y con sus empleados. Y esta suele ser una de las características de las personas con trastorno de la personalidad narcisista, que es probablemente el lado oscuro de la personalidad de Jobs. Y esto nos deja ver la verdadera razón por la que este tipo de personas suelen fracasar en la universidad, que es que la mayoría de ellas están convencidas de que son superiores intelectualmente y que la universidad es simplemente una pérdida de tiempo. Y si quieres saber una de las claves del éxito de Steve Jobs, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.